Pues buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tratar sobre la segunda sesión de esta clase llamada Operaciones, Títulos y Operaciones de Crédito. Solo para recapitular un poco, como hemos estado viendo a lo largo de los cursos y a lo largo de esta materia, en su momento del derecho mercantil y ahora de operaciones títulos de crédito, teníamos que entender a los títulos de crédito como documentos, como actos, como cosas mercantiles. Así lo señala en este caso el legislador en el Código de Comercio y también en la Ley General de Operaciones y Títulos de Crédito. ¿Sale? Em, que sí me gustaría que recapituláramos un poquito en cuanto al tema de en primer lugar, en cuanto al tema precisamente de las características que tienen los títulos de crédito, que ya lo habíamos dicho la semana pasada, que tenía que ver una con la literalidad, que era justamente el atender, en este caso, em, tal cual lo que se manifiesta en el título de crédito. En este caso, pues las manifestaciones que se hagan, cada uno de los títulos de crédito va a tener determinadas o diferentes maneras en las que se va a regular y por ende, pues también diversas formas en las que va a establecerse las características de estos títulos. El siguiente era la incorporación. Esta incorporación, pues habíamos dicho que es una ficción jurídica en el sentido de que un derecho, algo que no es tangible, pasaba a formar parte de algo tangible, que en este caso es un pedazo de papel, que en este caso es el documento, el título que se está redactando propiamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, justo es como justo es como la forma en la que pues los títulos de crédito están instituidos precisamente en esta ficción jurídica, teniendo esta literalidad y también, obviamente, con la legitimación. En este caso tiene que ver con las personas que están interviniendo propiamente en la emisión del título de crédito, ¿no? Es decir, el formalismo que deriva de la circulación, el reconocimiento que se hace para el tenedor en este caso o para quien se le ha suscrito por medio de la manifestación expresa de su nombre en este título. Entonces, sí es muy importante el que recordemos esto. Em, y finalmente la autonomía. Esta parte sí me gustaría que la retomáramos bastante en el sentido de que, como ustedes recordarán la semana pasada, habíamos hecho la manifestación propiamente de que el título de crédito es independiente a aquel acto jurídico que le dio origen. Ya habíamos dicho en su momento que estos actos jurídicos propiamente podían derivarse de un contrato, podían derivarse de una cesión de derechos, podrían derivarse incluso de de una sucesión, ¿no? Sin embargo, pues el título de crédito es totalmente independiente y por ende teníamos que tener esta conciencia de lo que estaba implicando el que fuera autónomo, ¿no? Ciertamente vamos a tener en el caso del título de crédito una acción específica, eso ya no se los expliqué la semana pasada, que es la acción cambiaria. La acción cambiaria es únicamente para los títulos de crédito. Como ustedes recordarán, en el mes pasado, cuando vimos la materia de derecho procesal civil, el Código Civil nos hacía referencia a justo el tipo de acciones, que podíamos decir que había un tipo de acción personal, había un tipo de acción en este caso que tenía que ver propiamente con el, ¿cómo se llama? Con el estado civil de las personas y finalmente, y que era también algo que se hacía mención de aquellas acciones civiles en el caso de propiamente los bienes, ¿no? Que en este caso son las acciones reales.
Como ustedes recordarán, pues justo dependiendo como de el objeto de lo que se vaya a demandar, dependiendo de la pretensión o de la prestación que las partes, en este caso el actor, esté manifestando, iba a tener que dirigirse una determinada acción. En el caso del título de crédito, pues es una acción especial. Si se fijan en em, en esta manifestación propiamente de la clasificación de las acciones por parte de, el legislador en materia civil, pues obviamente no entra la acción cambiaria. Si las pudiéramos como definir o pudiéramos englobarla en una, dentro de una de esta clasificación, podríamos decir entonces que estaría en un inter entre una acción personal y una acción real. En el sentido de que, pues, bueno, por por la manifestación de la incorporidad o de la incorporación, perdón, em, justo en esta incorporación pues está haciendo la manifestación de que este documento está representando el derecho al cual se tiene, valga la redundancia, la facultad de exigir por parte, en este caso del tenedor, con respecto de quien lo ha suscrito. Em, entonces, pues sí es muy importante el que contemplen esta acción. El día de hoy vamos a ver nada más un pedacito, de hecho hay un video pequeñito que les anexé en el material de apoyo, justo para que ustedes tengan conciencia de esto, ¿no? Finalmente, y también algo que vimos la semana pasada era con el tema de la clasificación de los títulos de crédito. En cuanto a la clasificación, habíamos dicho que había públicos, que había privados, que los públicos eran los que habían sido emitidos por el Estado, las instituciones dependientes de este. Los privados obviamente eran por los particulares, los nominados y los nominados. Los nominados eran los que se encontraban expresamente regulados en la ley. Los innominados eran los que no se encontraban propiamente regulados en la ley, pero que habían sido creados por los usos mercantiles. El tema de que si son únicos o son con copia, los únicos pues obviamente son los que no admiten una copia. Los con copia son aquellos que pueden ser creados en dos o más ejemplares por justo una declaración de la voluntad. Los simples y los complejos, los simples son los que representaban el derecho a una sola prestación y los complejos son los que son aquellos que representan diversos derechos. En este caso, por ejemplo, en el material, y que, bueno, de la tarea que ustedes tenían de la semana pasada, tenían propiamente que hacer una acción de una sociedad mercantil. Son complejos, en este caso, las acciones mercantiles, ya lo habíamos señalado la semana pasada, justo en el sentido de que las acciones en materia de sociedades no nada más implicaban un tema de el cobrar, por así decirlo, una utilidad correspondiente al derecho que tienen los socios, sino que pues también tienen o les facultan para realizar ciertas actividades dentro de la sociedad dependiendo del número de seriación. Los principales y los accesorios, bueno, los sabíamos, los principales eran los que no tenían relación con algún otro, y los accesorios son los que se derivan de un título principal. En este caso, pues otra, de nueva cuenta, aquí tendríamos el claro ejemplo de una acción de una sociedad mercantil en el sentido de que justo su acción es el título de crédito, por así decirlo, o el título valor principal, y de este se desprenden los títulos de nombrados cupones, ¿no? Estos cupones, pues obviamente dependen del título valor, en este caso principal, que es em, pues sí, que es propiamente la acción a la cual estamos haciendo referencia. Los completos e incompletos, bueno, los completos eran los que habíamos dicho que estaba totalmente incorporado el texto necesario, y los incompletos pues son los que le hacen falta algún detalle dentro de las manifestaciones que el legislador les está realizando, ¿no? Para que pueda reconocerle en este caso el carácter de un título completo. Los individuales y los seriales, ya lo habíamos dicho, los individuales son los que se emiten en cada caso particular, los seriales son aquellos que se constituyen en serie, de nueva cuenta, allí se encuentra una acción de una sociedad que son emitidos en serie, serie A, serie B, serie C, serie D, y obviamente estos implican una manifestación voluntad
de la voluntad, una manifestación de la declaración de la voluntad de manera expresa por parte de los asociados para que haya una pluralidad de personas en este caso, ¿no? De crédito y de pago, pues ya estábamos hablando de que justo había títulos de que la obligación era la de pagar y en este caso los de crédito pues son justo sencillamente que hay una obligación que nos obliga a realizar una determinada acción. En este caso pues es el pago, ¿no? Los abstractos y los causales, bueno, los causales habíamos dicho que son, hacen referencia a una causa y que esta iba a cambiar un poco en el sentido de que no iba a ser la acción cambiaria directa la que va a hacerse presente, perdón. Ah, perdón. Em, no, no es directamente la acción cambiaria la que va a entrar, sino que va a estar supeditada a una acción personal, en este caso de quien sea el tenedor propiamente y de las obligaciones y consecuencias que de estas deriven. Y en el caso de los abstractos es que son independientes a las causas, ¿no? Y finalmente, pues bueno, ya les había dicho que son los de crédito, de participación y los representativos. Los de crédito, pues bueno, habíamos dicho que son en estricto sentido los que consignan una prestación en dinero. Los títulos de participación, los que contienen o representan un conjunto de derechos diversos. Y los representativos son los que consignan el derecho a la entrega de las mercancías. Justo vamos a retomar un poco lo del tema de la circulación, en el sentido de que vamos a hablar hoy de una práctica jurídica, en específico de los títulos de crédito que ha quedado en desuso, que es el protesto. Em, Como recordarán, habíamos dicho que la circulación también se encontraba o podía encontrarse como una circunstancia esencial de los títulos de crédito, ¿no? Los títulos de crédito tienen esa facultad de estar circulando de mano en mano, de estar circulando de persona en persona, salvo que haya una cláusula que los excluya, por ejemplo, que sea únicamente, que esté de manera nominativa, que es decir, únicamente va a poder cobrar ese título de crédito aquel a quien, de quien viene su nombre completo para poderlo realizar, para poder cobrar o ejercitar el cobro de esta acción. Este, Al portador son estos que justo van circulando de manera libre por la sociedad de mano en mano, de la cual no hay como ninguna otra complicación en el sentido de que digas, ah, es que está limitado, o sea, no. Ella nos cuenta es que y finalmente a la orden es que están expedidos a una determinada persona y se transmiten por medio del endoso y de la entrega misma del documento, ¿no? Em, También les había comentado que justo había como ciertas reglas para realizar el endoso y que otra forma era la cesión de derechos. Em, y finalmente, para aclararles como el tema de sus tareas, em, pues bueno, cuando les ponía en justo la tarea que tenían que poner un título nominativo con naturaleza serial y de participación, estaba haciendo referencia a una acción de alguna sociedad en el sentido de que pues es nominativo porque contiene el nombre del socio propiamente y que tiene derecho a el cobro de su utilidad con naturaleza serial, justo por lo que ya les mencionaba hace rato, ¿no? En el tema de que justo las acciones pueden serializarse. Las acciones pueden agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a emitir una serie de acciones de serie B que ya van a ser posteriores a las nuestras, a las primeras que son serie A, y vamos a tener esa serie B y vamos a venderlas, ¿no? Entonces, es justo ahí esta serialización de este título de crédito y pues obviamente de participación en el sentido de que em, una acción de cualquier título de crédito faculta a nombre de quien está emitida a ejercitar ciertos derechos y obligaciones correspondientes con esa sociedad. Entonces, ese era el título de crédito que tenían que hacer y pues obviamente tenían que
justificar propiamente esta respuesta. Si bien es cierto, la Ley General de Operaciones y Títulos perdón, de títulos y operaciones de crédito, últimamente traigo la manía y la maña de estar pensando que es justo en el tema de de poner primero las operaciones de crédito, pero no, es obviamente primero los títulos. ¿A dónde tendrían que haberse ido? Pues obviamente y directamente a la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Por qué por qué se tenían que ir también a la Ley General de Sociedades Mercantiles? Porque justo es la ley que está regulando propiamente el, la emisión de las series y las características que va a tener. Entonces era muy importante que se remitieran para allá. Si ustedes hicieron su tarea realizando una acción y en este caso se fundamentaron su respuesta con la Ley General de Sociedades Mercantiles, está muy bien hecha la tarea. Si no, y si hicieron algún otro título de crédito, ya lo revisaré y veremos si es procedente o no la elaboración y la utilización de ese título de crédito. Pues bueno, ya después de este pequeño repaso, vamos a entrar directamente al protesto. ¿Qué tenemos que entender por el protesto? Este es un acto solemne y nos dice que es por medio del cual se da aviso que el título de crédito está sujeto a la mora por no haber sido pagado en tiempo. Esta es otra, y lo vamos a ir viendo conforme los títulos de crédito. Los títulos de crédito también tienen una fecha de vencimiento o una fecha de pago y que obviamente en esta fecha pues está teniendo una literalidad, que es bien importante el que nosotros tengamos conciencia de esto porque em, el no pago del título de crédito, la no ejecución del título de crédito, pues está diciéndonos que hay un incumplimiento de una obligación. Entonces, sí es muy importante el que nosotros tengamos conciencia justo de este tiempo. Dependiendo del título de crédito, van a entrar ciertas circunstancias que pueden perjudicar en este caso al que está obligado al pago. Por ejemplo, si en el título de crédito, supongamos un pagaré, se ha expresado el tema de un interés por cada día que vaya pasando, sin que se realice, por así decirlo, el pago, entonces obviamente la cantidad va aumentando, ¿no? No todos los títulos de crédito lo admiten, dependiendo de su naturaleza jurídica, vamos a estar comprendiendo el cómo se va realizando, ¿no? Como todo en el derecho, pues obviamente este tiene un fundamento jurídico. El fundamento jurídico del protesto se encuentra en el artículo 140 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual nos dice, se establece de forma auténtica que una letra fue presentada en tiempo y que el obligado dejó de total o parcialmente aceptarlo o pagarla, salvo disposición legal expresa, ningún otro acto puede suplir al protesto. Ahí tal cual no nos dice qué es el protesto, sí nos está hablando directamente de un título de crédito, que en este caso es el título de crédito denominado letra de cambio. Es el título que vamos a ver a continuación después de que terminemos este tema del protesto. Y justo lo que hace el protesto es salvaguardar la acción cambiaria, salvaguardarla en el sentido justo de poderla ejecutar. Vamos a ver un pequeño videín en el sentido de que nos puedan explicar qué es la acción cambiaria y cuáles son justo sus dos formas de presentarse. Ya lo decía, es la acción cambiaria, tiene dos formas de presentarse, que es la acción cambiaria directa y la acción cambiaria en vía de regreso. ¿Sale? Entonces vamos a ver este pequeño videíto.
Perdón, me abrió otro video.
Como lo vimos, propiamente esta acción lo que está haciendo es iniciar el juicio ejecutivo mercantil, que es un tipo de juicios dentro de la facultad que tiene en este caso el actor. Y con el juicio ejecutivo mercantil lo que se busca primero es la ejecución de un determinado derecho, de un determinado bien. En este caso, pues los títulos de crédito ejecutan lo que no se ha pagado y a lo cual está obligado, en este caso, el, el que ha suscrito o el que está obligado al pago. Es muy importante el que tengamos en cuenta esta situación. Recordemos que, y sé que por el poco tiempo que teníamos en materia de derecho procesal civil, las acciones, los derechos también prescriben. En su momento, creo que cuando vimos también derechos laborales, había mencionado justo cuánto tiempo tenían los trabajadores para poder demandar a un patrón, y de la misma manera sucede con, pues sí, sucede directamente con las acciones, ¿no? Toda acción tiene un tiempo de caducidad, un tiempo de prescripción, que obviamente pues va jugando en contra de quien está accionando el derecho a acudir a los tribunales para solicitar su justicia. Entonces, sí es importante el que revisen a lo mejor en un rato que tengan libre lo que es la prescripción y lo que es la caducidad en materia procesal. ¿Qué más tenemos que saber con respecto al protesto? Ya veíamos ahorita que justo es una forma en la cual podemos salvaguardar podemos salvaguardar estas acciones. Em, sí es importante el que eh, entendamos el por qué hay que salvaguardar. Al final, eh, si tenemos, por así decirlo, el paso del tiempo como una premura justo para poder ejercitar una cantidad que no nos fue pagada, pues lo que vamos a estar buscando es justo el ejercitar nuestra acción, justo el acercarnos al juzgado y que se cobre lo que nosotros en un momento determinado no pudimos cobrar. Entonces, el protesto tiene esta finalidad, salvaguardar esta acción en vía de regreso. El protesto puede presentarse en algunas circunstancias. Protesto por falta de aceptación, y esa se presenta ante la posibilidad de que el título de crédito se expide y circule válidamente sin que exista un obligado principal. En este caso es la letra de cambio, a condición de que en ella aparezca la firma del girador. El girador en este caso es aquel que está realizando el título, que está ordenando un pago, y pues esta falta de aceptación es justo por el tema de que hace falta una firma, en este caso de quien está obligado a pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, si no hay una firma, lo que produce es una cierta desconfianza de los futuros tenedores ante quién van a poder ejercitar la acción o ante quién van a poder ejercitar su derecho al cobro. Entonces, justo el protesto lo que ayuda es decir, no importa que no haya una firma de aceptación, porque recuerden, la firma es una manifestación expresa de la voluntad de quien en este caso está interviniendo en la creación del título de crédito, y pues el protesto lo que nos ayuda justo es a salvaguardarlo. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Que también puede presentarse el protesto por falta de pago. Y este se presenta porque el título de crédito no fue pagado en tiempo, y pues obviamente se va a levantar en contra de los obligados directos. Como ya lo veíamos ahorita en el video de la acción cambiaria directa, el obligado directo, ¿quién es? Pues el que reconoce, en este caso, que existe un derecho el cual tiene que satisfacer. En el caso, pues, del protesto, no sirve para conservar la acción cambiaria directa, es decir, no puede ir, por así decirlo, directamente en contra de quien ha suscrito, pero sí lo puede hacer con respecto a todos los demás obligados. Y cuando estamos hablando de actos solemnes,
tenemos que tomar en cuenta justo cuál es la categoría o qué es lo que tenemos que entender por un acto solemne. Los actos solemnes son actos jurídicos que necesitan tener o estar revestidos de cierta formalidad. Seguramente cuando vieron sus clases de derecho civil, ustedes recordarán que un acto solemne, en este caso, es el matrimonio. ¿Sale? Entonces, sí es súper importante el que sí es súper importante el que tengamos ubicados qué son los actos solemnes. En ese caso, el matrimonio es un acto solemne que esta solemnidad se le vino eh, propiamente, directamente del antecedente religioso que tenía el matrimonio, en este caso en nuestro país, por la solemnidad que se le empleaba con respecto a las Eucaristías y como a todo lo que implicaba el sacramento. Cuando se hace la separación, en este caso del matrimonio y de ciertos actos dentro del registro civil, cuando se creó el registro civil después de la reforma de 1857, la guerra de reforma, entonces el matrimonio empieza a carecer de validez. Más que de validez, empieza a carecer, por así decirlo, como de cierta formalidad. Entonces, por eso se tienen que decir como ciertas palabras. El juez del registro civil les da como un pequeño discurso a los contrayentes, a los cónyuges, y pues obviamente esto le dotó de solemnidad. Por ejemplo, también con respecto a em, si lo pensamos en el tema de la sesión parlamentaria o también cuando hablamos de estas sesiones que tiene la Suprema Corte y que tienen como cierta solemnidad, cierta formulación para realizarse, pues estamos encontrándonos con esta solemnidad. En el caso de los títulos de crédito del protesto, tiene que realizarse de cierta manera y tiene que ser realizado por una autoridad que esté investida por la fe pública. ¿Qué tenemos que entender por fe pública? La fe pública son todos estos, es esta facultad que le da el Estado a determinados servidores públicos para poder garantizar que un acto jurídico está realizándose em, conforme a la ley y estos documentos o estos actos que se vayan realizando frente a estos fedatarios públicos lo que van a propiciar es que tengan una prueba plena. Es como lo recordarán en la materia de Derecho Procesal Civil cuando hablábamos de los documentos públicos, estos documentos públicos tienen prueba plena. Los actos presentados ante un fedatario público tienen normalmente prueba plena, salvo prueba en contrario, en el sentido de que se logre demostrar que el servidor público se actuó de mala fe o en contra del derecho de lo que tenía que haber realizado. Entonces, al final del día, estos actos solemnes se tienen que realizar con respecto apegados a la ley y por determinados servidores públicos que tengan facultades y que tengan competencia. En el caso del protesto, nos vamos a encontrar con tres clases de fedatarios públicos. Y bueno, dos son como de una naturaleza como muy sencilla porque se encargan de protocolizar todos los actos jurídicos que necesitan estar investidos de fe pública. En este caso, ¿quiénes son? En primer lugar tenemos a los notarios, en segundo lugar tenemos a los corredores públicos y en caso de que no hubiera ni un notario ni un corredor, la autoridad política que esté en el lugar donde se va a realizar el protesto. ¿Qué son los notarios públicos? Bueno, son justo servidores públicos que se encargan de la realización y protocolización de determinados actos jurídicos. Los actos jurídicos a los cuales puede hacerse frente a un notario, pues tiene que ver sí con el tema de los bienes inmuebles, también con los contratos de asociación,
puede también dar fe pública en algunos o en la mayoría de los actos mercantiles y también el tema de sucesiones, ¿no? Estos notarios, pues justo lo que hacen es verifican eh, que el acto que se quiere protocolizar, que quiere dotarse de cierta formalidad, se está haciendo conforme a derecho y que no hay ninguna irregularidad. El corredor público es un tipo de notario, pero estos notarios, perdón, estos corredores públicos únicamente se van a encargar de actos en materia mercantil y no van a poder realizar absolutamente nada que tenga que ver con bienes inmuebles. El corredor público normalmente sale más barato que un notario por justo la limitación que tiene con respecto a las actividades o a los actos que puede realizar. Estos corredores públicos, obviamente, como el Código de Comercio y la materia mercantil son materia federal, están regulados, si no mal recuerdo, por la Secretaría de Economía. Entonces, ellos son los que, la Secretaría de Economía es la que los inviste del poder de fue pública. Y finalmente, la autoridad política. ¿Por qué tenemos que hacer mención a la autoridad política? Porque, bueno, por lo extenso que es nuestro país y recordemos que la materia mercantil y, pues sí, que la materia mercantil en específico surge justo en un periodo donde no hay un gran alcance de la comunicación y por ende tampoco hay un tema de que hubiera muchos servidores públicos, sino que normalmente se concentraba dentro de los principales grupos urbanos. Entonces pensemos, por ejemplo, en las comunidades indígenas de las sierras, en algún pueblo de cualquier entidad federativa, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Que no vamos a tener ni un notario, que no vamos a tener un corredor público a la mano, ¿no? O sea, no vamos a poder ejercitar ciertas acciones o realizar ciertos actos si este corredor, si este notario no se encuentra. Entonces, ¿quién podríamos decir que la misma ley le reconoce esta facultad? Pues la autoridad política. ¿Quién es la autoridad política en este caso? El presidente municipal, el gobernador, eh, como todos aquellos servidores públicos que tengan una, ¿cómo decirlo? Una tarea pública, política dentro de las comunidades. Ellos van a poder estar levantando em, o van a poder estar recibiendo todas estas solicitudes del protesto y lo tendrán que hacer conforme a la ley. Obviamente tendrán que dejar constancia de que lo realizaron frente a ellos. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta de esta autoridad política? No nada más la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito le concede la facultad de poderlas realizar. Hay otras legislaciones que también reconocen la importancia de esta autoridad política. Por ejemplo, en la Ley de Amparo. Justo se presenta lo mismo, ¿no? Si no hay una autoridad jurisdiccional ante la cual yo pueda presentar un juicio de amparo, la que lo tiene que realizar justo es, en este caso, la autoridad política y la autoridad política tendrá que remitir este juicio a donde conforme él considere necesario. Entonces, sí es muy importante que ustedes también tengan ubicados estas situaciones. ¿Qué más tiene que tener el protesto? Pues bueno, el protesto también tiene que tener un lugar y la época de levantamiento. Es decir, si estamos diciendo que los títulos de crédito en ocasiones, o dependiendo del título de crédito, va a tener como una manifestación, una literalidad en específica, hay títulos de crédito que van a solicitar se realice el pago en un determinado lugar, en este caso la letra de cambio. Entonces, sí es muy importante el que cuando se haga el protesto, pues justo se haga como o sea, así como con todas las especificaciones, en este caso se haga en el domicilio, por así decirlo, de el girado, ¿no? Eh,
En este caso se va a entender con los dependientes si no se lograse notificar, pero pues al final del día es un acto solemne que tiene que realizar el fedatario público en un lugar en específico. Cuando se desconozca el domicilio, pues el fedatario puede elegir el que libremente lo quiera realizar, o donde quiera realizarlo, pero va a dar, obviamente, en el acta circunstanciada que vaya realizando, va a dar fe de esto, ¿no? Em, el tema de la falta de aceptación, em, lo que va a hacer es solicitar que dentro de los 2 días hábiles siguientes al de la presentación, en este caso del protesto, siempre debe de haber una fecha de vencimiento. En este caso, es la fecha que se va a tomar en cuenta justo para que se haga exigible, en este caso, la ley cambiaria en vía de regreso. Em, ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó en específico con el protesto? Em, pues por todas las formalidades, por el precio, por el costo, el protesto ha ido cayendo en desuso. Porque, pues imagínense, o sea, yo voy con el notario y voy a aplicar el tema del protesto y cuánto me va a salir el tema de pagarle al notario por la certificación de este acto solemne. Cuando, pues, no sé, incluso hay veces que el título de crédito, pues, es menor a lo que voy a estar invirtiendo, ¿no? Entonces, sí genera como cierto conflicto. ¿Cuáles van a ser sus formalidades? Pues bueno, es en la hoja adherida al título de crédito, deberá levantarse el acta en la cual se mencione los siguientes requisitos. Uno, es la reproducción literal de todo el documento con sus inserciones. Supongamos que ustedes tienen un cheque y ha sido pasado de generación en generación y nunca se ha podido cobrar. Este título de crédito, em, pues supongamos que se ha ido endosando y pues ya ha llegado un cierto momento que del endoso que se ha realizado del título ya no hay más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pegar un pedazo de hoja, en este caso al título, e ir haciendo las anotaciones. Es a lo que se refiere esta fracción. Em, el requerimiento de pago al obligado, la aceptación de la obligación, tiene que contestarse en el sentido si se tuvo o no el precepto. ¿Qué más también tiene que tener? Las razones de la negativa para aceptar el pagar o la aceptación o el pago, ¿no? Estas razones son bien importantes porque, pues recordemos, la falta de aceptación es la falta de firma. Entonces, si no hay firma, se puede poner en duda el tema de que el girado está obligándose. Pero pues bueno, cuando se hace, en este caso, el protesto, el fedatario público va a estar dando fe de quiénes están presentándose y haciendo la manifestación. En el tema de la firma, pues va a ser con quien se atienda la diligencia y pues en la misma diligencia se va a hacer o se va a expresar si ésta está en imposibilidad o en resistencia a firmar. Y pues obviamente volvemos a lo mismo, como son actos solemnes, necesitan tener la fecha y la hora. Vamos a ver un videíto ya nada más como para igual volver a comprender el tema del protesto. It's going to be a long, cold winter here in Jordan and across the world. Right now, tens of thousands of refugees and displaced families are living in tents, makeshift shelters, which offer little protection from the freezing cold. The threat of sickness
Hunger and force bite is constant, and many parents will Hola, ¿qué tal?
Como lo vimos justo, ya el licenciado José Luis en este video nos expone de manera como muy sintética justo lo que hemos venido platicando. Él, como lo manifiesta, ha puesto cuáles son los inconvenientes del protesto, ¿no? Imagínense, o sea, quiero cobrar un título de crédito o quiero hacer la manifestación de este título de crédito y este título de crédito me cuesta, o no sé, si a lo mejor se suscribió por 2,000 pesos. ¿Cuánto me va a costar ir ante un notario, ¿no? Al final, me saldría más caro asistir a un notario que realizar el cobro directamente del título de crédito, ¿no? Entonces, al final, justo por eso se ha ido cayendo en desuso y pues obviamente, al ser directamente aplicado a uno de los solos títulos de crédito, ya lo veíamos en el otro video, pues también se ve afectada la utilización del mismo. ¿Por qué? Porque el protesto era utilizado para la letra de cambio y la letra de cambio es un título de crédito que poco a poco ha dejado de tener cierta, pues sí, como cierta utilización o cierta validez dentro de las transacciones comerciales que tienen las personas. En el caso de la letra de cambio, ¿qué es lo que tenemos que entender? Pues bueno, lo que tenemos que entender, y si lo vemos como en este esquemita que incluso en su momento habíamos platicado con el tema de las obligaciones, en el sentido de decir, bueno, ¿cuál es el sujeto, cuál es el objeto? Y para así establecer o entablar la relación jurídica, pues bueno, tenemos que entender por letra de cambio como la orden que una persona extiende a otra para que pague a un tercero una suma determinada de dinero. Si se fijan, aquí ya tenemos directamente la intervención de tres sujetos y el cumplimiento de una obligación. ¿Quiénes son los sujetos? Sujeto uno de la definición es el título de crédito, que es la orden de que una persona, en este caso es el girador, que extiende a otra, que es el girado, para que pague a un tercero una determinada cantidad de dinero, que en este caso es el beneficiario. Si se fijan en ese título de crédito tenemos a tres, sí, tres intervinientes, el girador, el girado y el beneficiario. El girador es nada más y nada menos que el que da la orden de pago. Bueno, si lo vemos, perdón, vamos a... Estos tres, ¿de qué tienen la obligación o qué obligación se está presentando? El girador le da una orden de pago al girado, que en este caso la obligación es de dar, ¿sale? ¿Y qué tiene que dar? Obviamente, ¿qué es el objeto que se tiene que pagar? Una cantidad determinada de dinero. ¿Sale? ¿A quién? A un tercero. Entonces, si lo podemos ver así, es el girador le ordena al girado a pagar y el girado está obligado a entregarle esa cantidad al beneficiario. Em, ¿Quién es el girado? Es la persona a quien se le extiende la orden de pago, es decir, el obligado principal. El girador es la persona que suscribió el título de crédito. ¿Sale?
Y finalmente, el beneficiario es a quien el girado tiene que realizar el pago. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este título de crédito? Pues obviamente vamos a tener la intervención de estas tres personas y cuyo objeto es el pagar. ¿Qué tenemos? Podemos, dentro de esta misma relación jurídica, tener otros intervinientes. Estos otros intervinientes, ¿quiénes pueden ser? Pueden ser los domiciliatarios y también pueden ser los recomendados o recomendatarios, creo que se llama así. Entonces, ya habíamos dicho en un momento determinado que justo pueden estar interviniendo otro tipo de personas y que teníamos que atender a la literalidad. En el caso de la letra de cambio, también se especifica el lugar de pago. Puede ser en el domicilio de alguien. Supongamos, yo exhibo o extiendo una letra de cambio para que Arno le pague a Jorge una determinada cantidad de dinero y que se haga en el domicilio de Jorge o que se haga en mi domicilio. Entonces, ¿qué va a pasar? Justo cuando se realice en este caso el cobro o el pago, van a tener que ir a un determinado domicilio que en este caso el girador ha señalado para que se cumpla con la obligación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo, pues tenemos una intervención de un tercero o en un domicilio en específico, ¿no? Y obviamente al tener un domicilio en específico, va a ser propiedad de alguien y ese alguien va a intervenir. Que ojo, estos domiciliatarios no tienen una obligación con respecto al pago. Eso no es, únicamente estarían obligados a prestar como el lugar, ¿sale? Es lo único a lo que estarían ellos obligados, a prestar el lugar. Y el otro elemento accidental, ¿quién es? Es el recomendatario. ¿Quién es este recomendatario? Es quien por orden del girado o cualquier otro obligado deberá de exigirse la aceptación y el pago. Es por así decirlo como un tercero que recomendó al girado a que se presentara como por así decirlo esta orden de pago. Y si lo podemos ver como en un ámbito ya más pues sí, o sea, como en un ámbito, si lo quieren ver de manera profesional o si lo quieren ver en otro aspecto, el recomendatario se tiene que hacer responsable de manera solidaria por el incumplimiento, en este caso, del girado, ¿no? ¿Por qué? Porque justo el recomendatario lo que hace es el decirle al girador que el girado es una persona apta para poder contraer esta obligación. Entonces, al no serlo y por caer en deshonra, por caer en un tema de un oneroso, pues al final del día, en este caso, el recomendado, el recomendatario es justo el que se ve afectado para el pago, ¿no? ¿Qué tenemos también que tener en cuenta para la exhibición de una letra de cambio? Eh, Al igual que todos los títulos de crédito, la misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos va a decir cuáles van a ser los requisitos que debemos de cumplir para que se pueda entender, en este caso, la letra de cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Justo el artículo 76 nos va a decir qué tenemos que tomar en cuenta para estar frente a un, a una letra de cambio. Lo primera es insertar la mención de ser una letra de cambio. Esta mención, ¿cómo se tiene que hacer? Entonces vamos a hacerlo en un Word. Perdón, vamos a cerrar este.
Vientos. ¿Qué es lo que vamos a tener? En un primer lugar, la mención de ser una letra de cambio. Em, ¿Qué más debe de tener? La expresión del lugar y del día y del mes en el que se suscribe. A ver, vamos a bajar un momento. Vamos a darle Enter. Es Ciudad de México. Ah, hoy es 11 de enero de 2025. ¿Sale? ¿Qué más debe de tener la letra de cambio? Pues en este caso ya tenemos la mención y la expresión del lugar. Entonces, ¿qué tenemos que tener? La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. ¿Cómo vamos a hacer esta manifestación? Podemos, vamos a justificar, en este caso la ciudad, la fecha a Ciudad de México a 11 de enero, se fijan en el Word, ya lo tenemos cubierto y después tener la manifestación de que se va a pagar. Desde el registro de pagar incondicionalmente la cantidad, perdón, no es la cantidad, en este lugar a, vamos a poner a José Pérez, a José Pérez, perdonen, ando un poco malito, aquí me faltó algo, a los 11 días del, es a los 11 días del mes de febrero, vista a la aceptación de, vista la aceptación de esta orden de esta letra de pago a nombre de, vamos a poner así, José Pérez,
de José Pérez, la cantidad de, vamos a poner 10,000 pesos. eh, y aquí vamos a poner, igual en letra, 00/100 mx mn. Y en la parte de abajo vamos a poner quiénes son los que están firmando y la dirección. Vamos a ponerle Alejandro Moreno o Mortimer. Aquí vamos a poner su domicilio, ubicado en, y vamos a poner un tachecitos. Luego vamos a poner el girador. Igual vamos a poner aquí es Ramón Martínez. Igual su firma. Y por así decirlo, aquí tendríamos una letra de cambio ya muy sencilla. Vamos a ver cómo, cómo pues se va o vamos elaborando, por así decirlo, las letras de cambio. Estas son obviamente de los primeros títulos de crédito que se presentaron en el sentido de que justo por todo el tema de las guerras, por la inseguridad que había en la realización de determinados actos, pues teníamos que recurrir a ciertos derechos, ya lo habíamos dicho también. Em, ¿Qué es lo que tenemos que tener y en qué artículo se encuentra regulado? Es en el 76. Ya habíamos dicho que que la aceptación es una manifestación expresa, ¿no? En este caso, el obligado o aquel que debe algo está, está manifestando su deseo de realizar el pago. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de su firma. En caso de que que exista una no aceptación, la letra de cambio se debe de presentar para el cumplimiento de tal formalidad en el lugar y dirección al efecto designados, o a falta de tal mención, en el domicilio o en la residencia del girado. Es decir, si no hay un domicilio en donde se tenga que realizar, tiene que hacerse en el domicilio del girado.
Para esto, vamos a ver un video de cómo se llena una letra de cambio.
Como vimos, el tema de la letra de cambio al final del día es ya un tema en desuso. Como les mencionaba justo, em, fue como de los primeros títulos de crédito en los cuales se hace la manifestación justo de cómo, pues sí, eso es eso, la manifestación de justo cómo se va a realizar el pago de esta obligación. ¿Qué tenemos también que tomar en cuenta? Como ya no hay una facilidad, bueno, como ya hay una facilidad justo como para poder realizar el cumplimiento, el exigir el cumplimiento de estas obligaciones, es por eso que la letra de cambio ha venido en desuso. ¿Por qué? Porque justo en el tema del transporte, como ya lo mencionaba, había ciertas complicaciones. ¿Qué tipo de transporte? Ah, yo vivo en Monterrey y tengo que em, hay una deuda que alguien que vive en la Ciudad de México tiene conmigo y en este caso un acreedor mío que vive en la Ciudad de México va a poder tener más facilidad de acercarse con esa persona que venga a Monterrey. Entonces, qué es lo que generaba? Pues justo que hubiera como cierta facilidad para el cobro. Actualmente, pues ya con todos los cambios, las revoluciones que se han presentado con respecto a la emisión de los títulos de crédito, con respecto a la transformación en estricto sentido como de el transporte, pues obviamente el uso de la letra de cambio ha venido en desuso, ¿no? Y pues obviamente ha dado pie a otros títulos de crédito. El otro título de crédito que vamos a ver el día de hoy es el tema del pagaré. El pagaré es algo que a la fecha todavía estamos utilizando constantemente. em, es algo que es un título de crédito que ha dado paso propiamente a la transformación de la emisión, en este caso de las obligaciones, de las cuales vamos a ver, y por ende, pues también nos ha permitido como en este sentido, como el ir determinando cómo lo vamos a observar, ¿no? ¿Qué cosas tienen en común, en este caso, la letra de cambio y el pagaré? Pues hay el reconocimiento de una deuda, hay el reconocimiento de un pago propiamente, y pues bueno, es como la primera, pues sí, como la primera similitud que tiene con la letra de cambio. Obviamente el pagaré es una promesa incondicional del pago, ¿no? Entonces, ¿qué implica la condicionalidad? Es también como cierta característica jurídica con respecto al cumplimiento de una obligación. Seguramente ustedes ya lo vieron también cuando vieron su curso de Derecho Civil en el tema de las obligaciones. Una condición es una circunstancia de hecho que permite el exigir el cumplimiento de una obligación. En el caso de que cuando en el pagaré y en la letra de cambio se está haciendo la manifestación de la promesa incondicional de pago, nos estamos encontrando con la eliminación de cualquier circunstancia de hecho pues, para que se tenga que cumplir para el cumplimiento de la obligación. En este caso, pues no se está presentando, se elimina y por ende no hay una condición. Por ejemplo, ¿cómo podríamos entender el tema de las condiciones? Yo te voy a pagar sí y solo sí cuando el día miércoles, solo sí cuando llueva en día miércoles. Obviamente tenemos ahí una condición de una circunstancia de hecho que no sabemos si sí o si no va a pasar. Entonces yo no estoy obligado justo al pago si no es que llueve. En el caso del pagaré, pues obviamente con esta pequeña cláusula que se coloca con respecto a la manifestación
de que no va a, de que es incondicional el pago, es la manifestación de que no va a mediar ninguna condición intermedia para la realización de este cumplimiento de la obligación. Entonces, al final es lo que nos vamos a encontrar día a día. El pagaré es una obligación incondicional. Sí o sí se tiene que pagar. Igual con la letra de cambio es justo esto. Y bueno, creo que el motivo principal de las diferencias es los sujetos que intervienen en el pagaré. Como lo vimos hace rato, la letra de cambio o en la formulación de la letra de cambio en la suscripción interviene el girador, el girado y el beneficiario. En el pagaré no va a ser así, únicamente va a aparecer la persona que se está obligando al pago y en este caso, por así decirlo, el beneficiario o el acreedor con respecto a este pagaré. Entonces, sí podemos observar en un momento determinado el cómo se hace esta manifestación directa de, pues sí, en esta manifestación directa de cómo pues facilita más las cosas, ¿no? Obviamente el pagaré pues va a seguir siendo una, pues sí, eso como el pagaré va a tener una mayor facilidad para el cobro y no va a tener como tanta persona que esté intermediando en este negocio jurídico, en este negocio mercantil. Entonces directamente me voy a ir yo contra el que sea obligado. O en este caso, el tenedor por medio de del endoso va a poder ser ejecutada o va a estar facultado para ejecutar el cumplimiento de la obligación que el mismo título de crédito está manifestando. Entonces, sí es muy importante esto. ¿Cómo tenemos que entender el pagaré? Pues el pagaré lo tenemos que entender como la promesa de pago de una suma determinada de dinero mediante un título de crédito, que es como lo ha definido la doctrina. Recordemos que nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al igual que en este caso nuestro Código de Comercio, no establece de manera certera lo que va a implicar em, la manifestación de un título de crédito. Únicamente nos va a decir de manera concreta el cómo em, el cómo vamos a elaborar estos documentos, pero no nos manifiesta quiénes son quienes intervienen, cuál es el objeto de la obligación, únicamente nos lanza los requisitos. Eh, ¿Cuáles son los elementos personales esenciales de este título de crédito? Pues vamos a tener que en este caso son el suscriptor y que en este caso es el obligado al pago y el beneficiario o el tenedor. Em, Únicamente los vamos a tener a estos dos. La relación jurídica que se esté dando, lo voy a anotar en el pizarroncito este, es el suscriptor y el tenedor. Suena chistoso cada vez que digo tenedor, pensamos en el cubierto, pero no. El suscriptor es, en este caso, el obligado. Y el beneficiario o el tenedor es quien está facultado para exigir el pago de esta cantidad. Si se fijan, es una relación jurídica muy sencilla. Si lo queremos trasladar a un tema de más de una obligación, tendríamos que este es el deudor y que este es el acreedor. ¿Sale? ¿Cuál es el objeto de la obligación? Pues ya lo decíamos. Objeto, esta es una obligación de dar
una cantidad. Eh, si se fijan, es como muy sencilla ya la forma en la que vamos a entender la obligación dentro de este título de crédito. Ya no va a haber como tanta vuelta de, bueno, es que entonces el girador suscribe el título de crédito para que el beneficiario vaya y le cobre al girado, ¿no? O sea, aquí ya no hay este tema de que uno le baila y dice al otro, ¿no? Acá es muy directo. El suscriptor, el deudor, quien es quien suscribe el título de crédito, quien es que lo firma, se lo da al tenedor. ¿Para qué? Para que justamente pueda realizar en un momento determinado, en la fecha del vencimiento, la exigencia del cumplimiento de esta obligación. ¿Qué es lo que nos dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? En su artículo 170, de hecho son muy poquitos los artículos que regulan, en este caso, el pagaré. ¿Por qué? Porque al ser la letra de cambio, el título de crédito genérico, si lo queremos ver así, pues va a estar regulando como muchas cosas que se le pudiera aplicar a los otros títulos de crédito, salvo con algunas excepciones, dependiendo como de la naturaleza o de los requisitos esenciales. ¿Qué nos dice el artículo 170? El pagaré debe contener, uno, la mención de ser pagaré. Esto es importante, ya lo mencionábamos, ¿no? En este caso, la mención de ser pagaré está teniendo la literalidad de y la manifestación de qué título de crédito es. Entonces, si lo vemos de aquí, es un título nominativo. ¿Por qué? Porque la ley lo está nombrando. ¿Qué es la fracción 2? Nos dice la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Aquí podemos ver la incorporación. ¿Qué es lo que se está incorporando al título de crédito, en este caso al documento del pagaré? Pues el derecho que tiene alguien, que en este caso es el acreedor, para cobrar una cantidad determinada de dinero. ¿A quién? Al suscriptor. Allí está el derecho incorporado dentro del título de crédito. En el 3 viene el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, que en este caso es el acreedor, es este. Tenemos que poner su nombre correcto. ¿Qué viene después? La época y el lugar del pago. La época es justo la fecha de vencimiento. ¿Cuándo se tiene que pagar? Recordemos, los títulos de crédito tienen una temporalidad, que es justo con ese tema de la manifestación de la fecha y del lugar de pago, en el sentido de que si llega esa fecha y no se paga, ¿qué es con lo que nos estamos encontrando? Obviamente con un incumplimiento de una obligación que tiene que ser, en este caso, exigida por medio de los tribunales. Y finalmente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que pues aparte del lugar y la fecha de la época de pago, también tenemos que tener la fecha y el lugar en la que se suscribe el documento. Es decir, con qué fecha lo estamos firmando. ¿Por qué? Porque esto es súper importante en el sentido de que tenemos que saber cuándo se emitió, justo por el tema de prescripción y de la caducidad. Y como último requisito, pues nos dice la firma del suscriptor o de la persona que se está obligando al pago, que en este caso pues es el deudor. Si lo vemos, son requisitos como muy sencillos, muy básicos, que tenemos que cumplir, que es la fecha, de donde están, el lugar y la fecha en donde se tiene que realizar el pago, la fecha en la cual se emitió el título de crédito, el nombre del acreedor, el nombre del deudor, la cantidad que se tiene que pagar y la fecha de pago. O sea, son requisitos muy, muy sencillos. Eso está en el artículo 170 de la Ley General de Operaciones y Títulos de Crédito. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Volvemos a lo mismo, esto tiene que atender a la literalidad. Los pagarés no pueden ser títulos de crédito eh, que puedan modificarse con alguna otra palabra. O sea, si es un pagaré, tiene que hacerse la manifestación concreta y directa de que es un pagaré, si no estamos entrando en otro título de crédito o en un título de crédito innominado. ¿Por qué? Porque la misma ley no lo reconoce. La promesa de la obligación incondicional de pago es algo que también tiene que suscribirse, que no se puede hacer el cambio de que, bueno, lo voy a poner por otra cosa, o sea, ¿no?
tiene que ponerse tal cual. Em, el pagaré es un título de crédito que no puede ser hecho al portador. ¿Por qué? Porque al final del día aquí tenemos que tener la certeza de quién es el que va a tener la facultad de la exigencia de de este título de crédito. Se tiene que reconocer directamente al obligado el cumplimiento de la obligación. Y la única forma de hacerlo circular es por medio del endoso. Si no hay un endoso, entonces este pagaré no puede circular. El único que puede realizar en este caso o la exigencia del cumplimiento, pues es en este caso el acreedor. Bueno, ¿qué pasa si no pues, señalamos el domicilio? Aquí hay como un poquito más de flexibilidad, pues porque se entiende que el lugar en donde se va a realizar el pago va a ser en el domicilio del suscriptor, en este caso del deudor. Por eso, de pronto, no sé, se ha hecho como muy famoso el tema de los cobradores, ¿no? Cuando va un cobrador y que normalmente con el tema de las tarjetas de crédito, que ya es una operación bancaria, y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que estamos haciendo cada vez que se firma que tenemos una tarjeta de crédito, se pasa y lo que de pronto tenemos que firmar son pagarés. Y por eso, pues, ¿a dónde van y cobran? Pues al domicilio en el cual hemos señalado el nuestro para que se haga efectivo el cobro. Entonces, obviamente, cuando nosotros señalamos un domicilio, y por eso nos piden ay, se me fue el comprobante de domicilio, justo es para poder hacer este cobro, ¿no? No estamos diciendo cuándo se tiene que pagar, pero pues más bien no estamos diciendo en qué lugar, pero pues obviamente ellos vienen y van y cobran al domicilio, en este caso del suscriptor, en este caso de aquel que ha firmado con el banco. ¿Para qué? Para que pueda realizar el pago. En cuanto a la época, pues sí tenemos que, son las mismas reglas de la letra de cambio, o sea, se tiene que reconocer forzosamente la fecha del vencimiento. Aquí vamos a tener cuatro tipos, que es a la vista. A la vista es cuando un pagaré contenga cualquier otra clase de vencimiento distinto al indicado. También tiene que ser la otra forma es a cierto tiempo vista, que esta lo que nos dice es que debe presentarse dentro de los 6 meses que se sigan a la fecha y finalmente a cierto tiempo fecha y a cierto día fijo. Es decir, que ahí ya tenemos la manifestación de cuándo sí o sí se tiene que cumplir la obligación. Em, ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta con respecto a los pagarés? Eh, y normalmente a casi todos los títulos de crédito y a los contratos que pues todos esos se tienen que hacer ay, se me acaba de ir la palabra, en una denominación nacional, de moneda nacional. ¿Por qué? Porque al final del día, si lo hacemos, no sé, pensémoslo en dólar, que pues obviamente hay una manifestación em, de la voluntad para poder exigir, en este caso, la cantidad a la cual nos estamos obligando, hay una cierta volatilidad en cuanto al reconocimiento del pago. Más que del reconocimiento del pago, perdón, del reconocimiento de la cantidad. ¿Por qué? Porque el dólar sabemos que va cambiando de precio día a día y que influyen como diversos factores. Entonces, sí es conveniente ponerlo en moneda nacional. Normalmente es un requisito que nos exige la ley. ¿Para qué? Para que se tenga cierta certeza jurídica. No lo dejemos volando. Se puede realizar, sin embargo, pues vamos a tener como ciertos riesgos, ¿no? Em, ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, si se fijan, el pagaré se ha utilizado de muchas maneras. Ahorita ya les decía yo que, por ejemplo, lo podemos ver en el tema de las tarjetas de crédito, que pues bueno, una tarjeta de crédito es un pagaré, por así decirlo, actualizado, que ya no vamos con nuestros papelitos y los vamos dejando, o sea, caso, en todo caso, pues es el banco el que responde y el banco en un momento determinado es el que nos va a cobrar, ¿no? Ante este gasto que hemos tenido nosotros. Y pues obviamente va a tener el tema también de un interés. El pagaré es la facultad que tiene, ¿no? Em, que se pueda realizar el cobro de un interés por el incumplimiento.
¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Pues que bueno, este interés tiene también que cumplir con ciertas, este, con ciertas características, eh, porque estaríamos, si no estaríamos ante una práctica de usura. Eh, ¿Qué es la usura? Es justo cuando el interés es insostenible, en este caso, el cumplimiento de la obligación normalmente, y eso lo vimos durante el Renacimiento propiamente, precisamente en España, la expulsión de los judíos con respecto a el territorio español fue ¿por qué? Porque estos señores tenían una capacidad increíble para hacer negocios. La corona les debía dinero porque prestaban el dinero que ellos tenían y las riquezas, pero el tema del interés con una usura, es decir, que fuera un interés demasiado alto, pues en vez de ayudar a cubrir la cantidad necesaria, pues lo que generaba era un detrimento en el patrimonio, em, pues sí, del deudor. Vamos a ver una tesis. Vamos a cerrar este, con que habla la Corte justo en esta materia de la usura, que nos dice, en esta es de la 10ª época, tiene poquito, recordemos, estamos en la 11ª época, esto es esta es una tesis aislada, es decir, no tiene el carácter obligatorio, en que nos dice, usura, para determinar si el interés moratorio pactado en un pagaré suscrito como garantía en un financiamiento automotriz es excesivo, es válido acudir a la tasa publicada por empresas dedicadas a este ramo en específico. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo como un tema, ¿no? Justo para regular el tema de la usura, nos encontramos justo con estas tablas que las empresas que están con que se dedican a lo mismo, pues están cobrando aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? En este caso, el Tribunal Colegiado de Circuito. Nos dice que la contradicción de tesis 208 del 15 dio origen a unas jurisprudencias, ahí nos señala tres, y que se colige para determinar lo notoriamente excesivo de los intereses estipulados en el pagaré y así proceder a su reducción. ¿Por qué? Porque, bueno, ya les decía yo, ¿no? Que cuando nos encontramos con un interés excesivo, lo que pasa es que no podemos realizar este tipo de intereses porque estamos afectando el patrimonio, en este caso, de el deudor. Y entonces aquí el tribunal nos dice que tenemos que atender a determinados parámetros. En este caso nos dice el tipo de relación existente entre las partes, la calidad de sujetos que intervienen en el pagaré y si la actividad del acreedor está regulada, el destino o finalidad del crédito, las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares, la variación del índice inflacionario nacional durante la vida del adeudo, las condiciones del mercado atendiendo a las circunstancias de cada caso particular y a distintos factores que concurran, los cuales deben ser apreciados por el juzgador conforme a su libre arbitrio, y que existen parámetros guías para que constituyan hechos notorios como las referencias, los referentes financieros que publica el Banco de México o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en este caso de la CONDUCEF, de los cuales el costo anual total más alto es el que generará mayor convicción al juzgador para determinar si la tasa de interés pactada tiene o no visos de excesiva. Dice que en la parte final de esta ejecutoria se estableció que el CAT es el referente financiero más adecuado y que dado que el análisis de la usura no está constreñido en uno solo parámetro guía, sino que el juzgador bajo su libre apreciación tenga elementos suficientes e idóneos para llegar a una conclusión, si éste estima que en el caso concreto sometido a su jurisdicción debe aplicarse algún otro indicador financiero
Dadas las circunstancias particulares, conserva su facultad de hacerlo siempre que su decisión se encuentre debidamente fundada y motivada. Lo anterior se puede concluir válidamente que si bien es cierto que la tasa de interés bancaria es un buen referente para identificar cuándo los intereses pactados en un título de crédito son usurarios, sin embargo el juzgador puede hacer el análisis respectivo tomando en cuenta que el interés anual que publican las empresas dedicadas al autofinanciamiento automotriz en el portal de Internet, dado que se cumplirá con el requisito de atender también al tipo de riesgos que corren las instituciones bancarias, para recuperar el importe del crédito son distintos a los que corren las empresas financieras de autos, pues mientras en el primer caso dependen de la solvencia del acreditado, en el segundo supuesto la recuperación se garantiza incluso con la disposición del propio vehículo y el crédito deriva del autofinanciamiento que su naturaleza no tiene ni su origen ni las mismas reglas que los primeros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Para poder determinar si un interés es causa usura o en este caso la empresa es usurera, el juez cuando vaya, justo cuando se esté llevando a cabo este juicio ejecutivo mercantil, eh, va a tener que analizar cada uno de los factores que le permitan determinar si este interés es o no en efecto o está generando usura para el patrimonio, en este caso del acreedor. ¿Qué es lo que nos dice? O sea, para la institución bancaria eh, tiene o depende únicamente de la capacidad económica, en este caso del deudor. Pero para el caso del autofinanciamiento, pues no nada más es con respecto a la capacidad económica, sino que estamos hablando de un bien, en este caso de un automóvil, y pues obviamente la forma en la que él puede recuperar lo que le ha prestado, pues es con la tenencia incluso o la disposición del propio vehículo, es decir, puede embargar el vehículo. Y pues obviamente esto no va a tener las mismas condiciones de un préstamo bancario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, al final del día, eh, el juzgador tiene, en el caso específico de esta tesis, o la aplicación de esta tesis, tiene que hacer el análisis de lo que va a tener que tener con respecto al caso en concreto para determinar si este interés es o no de carácter usurero. Entonces, sí es muy importante el que nosotros revisemos justo cuando, ya vimos ahorita en esta tesis, como todos los elementos con los cuales vamos a poder determinar si es o no apegado a la ley em, cuando firmemos un contrato, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando? De pronto, cuando nos ofrecen una tarjeta de crédito o cuando nos ofrecen un pagaré, de pronto se nos va como el tema del interés y ver si es o no lo correspondiente a lo que el mercado bancario está ofreciendo, ¿no? Y de pronto, pues, no sé si teníamos una deuda de 1,000 pesos por el interés que es altísimo, ya se nos ha cuatriplicado, ¿no? Entonces, al final, esto genera cierta inseguridad jurídica. ¿Qué es lo que no buscamos? Justo afectar el patrimonio económico de manera excesiva, un enriquecimiento ilícito por por justo un interés, ¿no? Aquí está justo también por qué está prohibida esta usura. Y nos dice el artículo 21, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíbe la usura, así como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. En este sentido, ninguna ley debe permitir que el amparo de la libertad contractual una persona obtenga un provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro. Un interés excesivo derivado a un préstamo. Así, cuando en uso de libertad contractual se celebra un préstamo documentado en un título de crédito denominado pagaré, las partes tienen derecho a pactar el pago de intereses, los cuales pueden ser ordinarios y o moratorios, y los que si bien gozan de naturaleza jurídica distinta, se vinculan al préstamo y cuando se generan, representan un provecho en favor del acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la propiedad del deudor. Por tanto, si el referido artículo 21, numeral 3, prohíbe la usura y ésta se presenta cuando una persona obtiene un provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro,
un interés excesivo derivado de un préstamo, esta prohibición aplica para ambos tipos de intereses, porque, pues, aunque los intereses moratorios en estricto sentido no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pagada. Lo anterior, la prohibición de la usura aplica tanto para los intereses ordinarios como para los moratorios, es lo que les mencionaba, ¿no? La aplicación del interés, que en este caso puede ser aplicada al pagaré, a la letra de cambio, ¿no? Al pagaré, pues lo que busca es que se haga efectivo el cumplimiento de la obligación. Cuando crece de manera excesiva o de manera excesiva por el interés la cantidad, lo que genera es una insolvencia mayor para el patrimonio, en este caso del deudor, y por ende se estarían violentando sus derechos humanos. Si se fijan, aquí tenemos un- una aplicación actual sobre los derechos humanos, en este caso en las operaciones bancarias. Y aquí también nos dice que justo esta fue una jurisprudencia, fue emitida en la primera sala en el año 2016. Ya tenía 5 años la reforma en materia de derechos humanos y por ende podemos ver justo la aplicación ya directamente de los derechos humanos aplicados en materia mercantil. Hay diferentes tipos de pagarés. Ya lo mencionábamos, el tema de los pagarés bancarios, que pues bueno, ahora una manera moderna, si lo queremos ver, es la tarjeta de crédito. em, y es aquí la tarjeta de crédito la que responde, por así decirlo, como un pagaré, ¿no? Anteriormente, antes de la revolución digital, las tarjetas de crédito, bueno, cuando tenían las tarjetas de crédito, pues se tenían que ir firmando pagarés justo para la ejecución de los mismos. Vamos a ver ya finalmente, antes de irnos al receso y empezar con la siguiente clase, el video correspondiente al pagaré. Esta materia les voy, junto con, bueno, la otra va a ser como más de ver videos en el tema de las audiencias. ¿Para qué? Para que podamos ir comprendiendo, ¿no? En el caso de los títulos de crédito, puede ser de pronto algo bastante pesado, bastante cansado, en el sentido de que únicamente estamos hablando de documentos y de requisitos. Pero de pronto, pues sí, es como muy complicado el, pues acordarnos o el que no lo veamos de manera concreta, ¿no? En minutitos nos puede sacar como de la duda. Entonces, vamos a estar viendo como los videitos.
Pues bueno, chicos, aquí que dejamos esta primera parte de la clase del día de hoy. Nos vemos en 20 minutos para comenzar con la segunda parte.